Bueno, en esta clase lo que vamos a ver, ¿verdad? Es cómo probar este termodisco de 4 líneas, ¿verdad? Y qué es lo que trae internamente y cómo funciona, pues. Entonces, internamente, este termodisco lo que trae es un termodisco de los normales. Un termodisco igualito a este. Termodisco de los normales, de 2 cables. Pero también internamente trae un fusible térmico. Un fusible pequeño térmico internamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujarlo acá para que me puedan entender un poquito mejor, ¿verdad? Tenemos acá un fusible térmico y tenemos por acá el termodisco o bimetal o disco térmico o termostato de finde de hielo. Y aquí lo tenemos encapsulado en esa presentación. Y sobresalen los cables, ¿verdad? De conexión. Así viene él internamente. A grosso modo, ¿verdad? Para que me puedan entender. Entonces tenemos un fusible, ¿verdad? Fusible térmico, y tenemos un disco térmico. ¿Cómo lo vamos a probar? Colocamos nuestro probador, ¿verdad? En continuidad. Y con las puntas de prueba, primeramente vamos a identificar dónde se encuentra el fusible térmico. Entonces, ellos vienen por pares. Si se fijan, son 2 cables café, 2 cables blancos. Vamos a probar los cables blancos. Entonces, probamos los cables blancos. A ver si da continuidad. No da continuidad, no me da nada. Vamos a probar en los cables café. En los cables café sí tengo continuidad. Miren, sí tengo continuidad en los 2 cables café. Entonces, quiere decir que en los cables café, ¿verdad? Estos 2 cablecitos café, tenemos lo que es el fusible térmico. Vamos a decir que en estos 2 cables café tenemos el fusible térmico. Si en estas pruebas, ¿verdad?, no nos diera continuidad en ninguno de estos 2 pares, en este par o en este par, ¿qué quiere decir? Que entonces el fusible térmico de este termodisco está muerto, no sirve, no funciona, se quemó, se abrió, ¿ya? Entonces, ya tenemos diagnosticado cuál es el fusible. Este es el fusible, ¿verdad? Los cables café. Entonces podemos decir que este de acá está en los cables café, ¿verdad? No siempre van a venir en cable blanco y café, vienen también en otros colores. Y los 2 cables blancos es el termodisco. Por esa razón no nos dio continuidad, porque el termodisco a temperatura ambiente no puede dar continuidad. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Como en el video anterior que les expliqué, con este termodisco, ¿verdad? Les expliqué que había que meterlo en un vasito o una pana con hielo y con sal para hacer la mezcla de salmuera y bajarle la temperatura para que sus contactos puedan cerrar. Entonces lo mismo haríamos con este. Lo metemos en un vaso, ¿verdad? Le echamos hielo, le echamos sal y esperamos un momentito. Entonces él va a cerrar sus contactos. Una vez que él cierra sus contactos, él me va a dar continuidad en estos extremos. ¿Ya? La función de este es la misma que cualquier termodisco. Detener a la resistencia cuando se alcanza el descongelamiento del serpentín. Lo otro que les quiero explicar, ¿verdad? En este caso, es cómo es que va conectado al sistema. En el caso del termodisco común y corriente, como este, de 2 líneas, ya sabemos que interrumpen nada más una línea de la resistencia. En el caso de este, interrumpe las 2 líneas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vendría aquí conectado en el sistema? Entonces tendríamos
Por ejemplo, aquí la línea viva, un ejemplo, ¿verdad? Y aquí el neutro. Entrando por este costado, la línea viva, ¿verdad? Pasa a través del fusible térmico, llega a lo que es la resistencia de descongelamiento y sale de la resistencia y entra al disco térmico. Pasa a través del disco térmico y sale en neutro. O puede ser al contrario, no hay ningún problema. Puede ser también, ¿verdad?, que en vez de ir aquí el neutro, vaya a la línea viva y el neutro vaya de este costado. No importa, es lo mismo. ¿Cuál es la función en este caso del fusible? La función es proteger al sistema. Si el termodisco por alguna razón se cerrara, ¿verdad?, cerrara sus contactos y no se abriera cuando ya se alcanzó el defrost, entonces la resistencia seguiría calentando más, ¿verdad? Ya no hay hielo, pero él seguiría trabajando y me puede derretir a mi refrigeradora. Entonces, ¿qué sucede? Si el termodisco falla y no abre, entonces entra en juego el fusible térmico y se quema y detiene a la resistencia, ¿ya? Ese fusible térmico no vuelve a regresar a su estado anterior. Si ya se quemó y no va a regresar. En ese caso toca reemplazarlo. Ahora, ¿qué les quiero explicar otra cosa? Ellos vienen encapsulados, ¿verdad? Como les dije, aquí. Los dos están aquí, tanto fusible como termodisco. Pero yo perfectamente puedo eliminar esto. Lo elimino porque tal vez no encuentro en mi país o en el lugar que yo estoy y tengo que resolver. Entonces puedo poner un fusible térmico común y corriente como este. Ahí están los dos cables. Tengo los dos cables. Uno que sería el que va acá y otro el que sería el que va acá. Entonces yo estos cables los pelo aquí, corto esta terminal. En una punta lo alimento y en la otra punta, el otro cable, lo mando a la resistencia. ¿Ya? Y, ¿verdad? Ahí ya tendría la parte del fusible térmico. Voy a borrar esto para que nos entendamos un poquito más. Entonces ya tendría la parte del fusible térmico. ¿Qué me haría falta? Solo la parte del termodisco. Entonces coloco un termodisco normal. Ya, un cable lo tiro desde la alimentación y el otro cable lo mando a la resistencia. O sea que esto prácticamente ya no sería el encapsulado de los dos, sino que serían los mismos dos, pero independientes, así como lo vemos en imagen. Un termodisco y un fusible térmico. Los dos protegiendo que la resistencia no derrita el equipo, o sea, no haga un descongelamiento excesivo. Si ya terminó de hacer el descongelamiento en el evaporador, que se apague. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, esto es lo que él trae, ¿verdad? Este tipo de termodisco de 4 líneas, eso es lo que él trae internamente. Si no llegamos a encontrar de este, podemos resolver de esta manera. Un fusible térmico aparte y un termodisco aparte. Listo, ¿verdad? Espero me sigan siempre en mi canal, ¿verdad? Vamos a seguir subiendo más videos tratando de que tengamos un poquito más de conocimiento técnico en el área de refrigeración. Espero me les sirva este video y espero pues su, su apoyo y sus comentarios. Pasen buenas tardes a todos.